En el video del día de hoy te voy a hablar acerca de los errores más comunes que cometen los principiantes durante una rutina de shoe shine y también te voy a mostrar cómo corregirlos. ¿Te interesa ver el video? Corre intro. Bienvenido a Shoe Shine Mex, un lugar donde puedes ver limpiezas, restauraciones, reseñas, tutoriales y demás contenido interesante relacionado al mundo de la zapatería. En el mundo del shoe shine en sí no es muy complicado y de hecho si ya tienes algún tiempo mirando mis videos, sobre todo mis ASMR, en estos videos te muestro el procedimiento completo de inicio a fin para poder hacer una correcta o una buena limpieza al calzado para que se mantenga limpio y también para que se mantenga ese nivel de nutrición durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, a pesar de todos esos videos y a pesar de toda la gente que ya ha visto o ya tiene cierto tiempo viendo mis videos, aún existe gente que recién está agarrándole la pasión a este mundo del shoe shine y suele cometer ciertos errores durante la rutina de limpieza. E inclusive en la calle he visto algunos boleros que cometen este tipo de errores. Y en este video te voy a señalar 4 errores principales que cometen los principiantes y algunos profesionales en aras de que puedas corregirlos para que tu rutina se haga mucho más precisa y el zapato pueda quedar limpio por mucho más tiempo. El error número 1 que cometen la mayoría de los principiantes es no usar jabón de calabaza. Para los que son nuevos en mi canal, les comento que además de mi canal de YouTube, también tengo otras redes sociales. También manejo Facebook y también manejo Instagram. Y en estas dos redes sociales, con todo gusto, en toda la gente que me pregunta sus dudas acerca del procedimiento de limpieza o reparación de calzado, con todo gusto les brindo asesorías respecto a estos temas. Y respecto de estas asesorías, mucha gente me ha señalado, al contarme los problemas que tienen con sus zapatos, me he topado mucho con este problema respecto de el no utilizar jabón de calabaza. ¿A qué me refiero con esto? A que de repente me muestran fotos de sus zapatos en los cuales se presenta cierta resequedad o cierta acumulación de grumos de cera en la superficie del zapato. Y cuando les pregunto acerca de su rutina de limpieza, la mayoría de esta gente siempre me manifiesta que cada vez que hacen su rutina de limpieza en el calzado, una de dos: o solamente le aplican crema y termina su limpieza, o solamente le aplican una capa de cera, le pasan el cepillo y listo. Esa es toda su rutina de limpieza. Esto, si bien es una manera express de poder hacer una limpieza a los zapatos, si tienes algún evento importante y ya tienes que prepararte muy rápido, dispones solamente de 5 minutos para sacarle brillo al calzado, entonces pues sí, es una buena idea hacer una limpieza express. Agarras tu crema, se la aplicas rápidamente, le pasas tu cepillo y listo. O en su defecto, la crema o la cera, se la aplicas, de nuevo pasas tu cepillo y listo. Una limpieza express. Pero que esta sea tu rutina de limpieza constante, eso es un error muy grave. ¿Por qué? Porque lo que estás produciendo con el paso del tiempo, si ya sea cual sea el método, ya sea que solamente le pongas crema o solamente le estés poniendo cera, indiferentemente cuál sea el método, siempre es un error, porque aquí lo que estás provocando es que con el paso del tiempo, recordemos que cuando el cuero es auténtico, el cuero viene de un animal vivo y la piel de los animales vivos tienen lo que se le llama los poros, y en los zapatos que son con un acabado natural, el poro es abierto. Teniendo un poro abierto, eso permite que las ceras y las cremas, la piel las pueda absorber para poder absorber los nutrientes del producto que tú le estás echando. Pero cuando tu limpieza se enfoca únicamente en pasarle siempre solo crema, solo crema, solo crema, o solo cera, solo cera, solo cera, lo que estás provocando es que esos poros del zapato, al momento de estarles pasando la crema, siempre van a estar, la crema o la cera se va a estar acumulando y acumulando y acumulando en la superficie
del zapato, lo que va a producir con el paso del tiempo, que la capa de cera o de crema que le estás poniendo se empiece a ir leve, poco a poco se empiece a ir engrosando sobre la superficie del zapato. Y esa sobreacumulación de crema o de cera le va a impedir a los poros del calzado poder respirar. Y si los poros del calzado no pueden respirar, eso con el paso del tiempo puede provocar resequedad o inclusive provocar quebraduras. Sobre todo, esto de la resequedad y las quebraduras es un punto más, es más agravante cuando la calidad de los productos que le estás echando no es muy alta. Es por eso que el jabón de calabaza debe de utilizarse siempre en una rutina de limpieza completa. Pues recordemos que la función del jabón de calabaza es el limpiar ceras y cremas de boleadas anteriores. De esta manera, cada vez que aplicamos jabón de calabaza sobre la superficie del calzado, estamos quitando esa acumulación actual que tiene de ceras y cremas para dejar al poro de los zapatos de nuevo abierto para que pueda respirar, y posteriormente la nueva aplicación, la nueva capa de cremas y de ceras sea una capa fresca para que la pueda absorber completamente, y de esa manera el zapato pueda brillar con una nueva capa de productos para que ese brillo y también para que esa nutrición se prolongue durante el mayor tiempo posible. El error número 2 de los principiantes es no limpiar el exceso de crema. ¿A qué me refiero con este punto? De nuevo, para los que ya llevan tiempo viendo mis videos de ASMR o los de algunos otros canales, notarán que llega un momento en la limpieza del zapato en el que los boleros agarran su crema para calzado y se la empiezan a echar a la superficie del zapato. Después de echarle la crema, después pasan a la etapa de limpiarlo frotarlo con el cepillo de bolero. Después de frotarlo con el cepillo, aquí es cuando viene el error tanto de los principiantes como de los profesionales. En esta etapa, ya después de aplicar la crema y pasarle el cepillo, la mayoría de las personas pasan directamente a la cera. Están recién terminando, crema, cepillo, abren enseguida su cera y se la empiezan a echar y pasan de nuevo su cepillo de bolero. Repito, esto lo hacen tanto principiantes como algunos profesionales en la calle. Después de pasar algún tiempo mirando videos de ASMR de Shushain japonés, me he dado cuenta que los japoneses en este procedimiento, es decir, le agregan un paso adicional. En lo que le aplican la crema, le pasan el cepillo y le vuelven a pasar la cera. Ellos antes de pasar a la cera, lo que he visto que utilizan es lo siguiente. Previo, ya después de la crema, le pasan el cepillo de bolero. Antes de pasar a la cera, lo que hacen es que con una tela de algodón, ellos esa tela de algodón la envuelven en sus dedos y frotan la superficie del calzado con esta tela. Esto lo que está haciendo es para remover, el objetivo de esto es remover el exceso de crema que la superficie del calzado no haya podido absorber. Si alguna vez tienes oportunidad de ver videos de Shushain japonés, existe un Shushiner que se llama Go Ishimi, por cierto, uno de los campeones mundiales de Shushain. Él dice que el aplicar esta etapa de la limpieza de la crema antes de la cera, esto sirve para poder remover los excesos de crema que no haya podido absorber el cuero, para que de esta manera la superficie del cuero sea más receptiva al momento de la etapa de la aplicación de la cera. Es decir, cuando aplicas este método de limpieza, el cuero ya, si bien al momento de poner la crema
sí lo va a absorber, pero siempre hay un pequeño porcentaje que se queda impregnado en la superficie, crema que no pudo absorber el cuero. Y si tú no quitas esa crema, al momento de aplicar la cera, esa crema que el cuero no pudo absorber se va a mezclar con la cera, y al momento de limpiar el calzado, es decir, al momento de frotar, existe una probabilidad de que esa mezcla se quede atorada en el cepillo o que los residuos se evaporen y se caigan del zapato, lo que produce un nivel menor de brillo. Es decir, en resumen, la aplicación de limpieza con la tela de algodón va a ayudar a que el brillo del zapato, para que el zapato sea más receptivo a la etapa de aplicación de cera, y también para que el brillo de la cera se prolongue por mucho más tiempo en la superficie del calzado. Lo que me lleva al tercer error que cometen los principiantes, y este es usar cera en exceso. Al momento de la aplicación de cera, por tradición, solamente se debe de utilizar en las zonas rígidas del calzado, es decir, en la zona de la punta y en la zona del talón, que por tradición en los zapatos de vestir son las zonas no flexibles. Y en las zonas flexibles, que viene siendo la zona del empeine, es decir, la zona en la que se le produce arrugas al caminar, ese tipo de zona flexible o zona suave, se le debe de aplicar una capa muy ligera de ceras. El objetivo de aplicar una muy poca cantidad de cera en la zona de flexión es para evitar quebraduras, puesto que la cera, después de aplicársela al zapato, al momento de reposar en el cuero, la cera va a llegar un momento en el que se va a endurecer, y después de frotarla es lo que le produce el brillo al calzado. Pero si tú aplicas esa cera, que repetimos, después de un tiempo se va a endurecer en el cuero, si tú aplicas esa cera en exceso en las zonas blandas, es decir, en las zonas en donde se dobla el calzado, cuando esta cera se endurezca, en el momento en que saques los zapatos para caminar, en la primera flexión, en ese momento se va a quebrar esa cera que ya está endurecida, se va a quebrar, y al quebrarse se va a manifestar en una zona blancuzca en la superficie del calzado, en toda la zona donde se produce flexión. Esto es otro error muy común que muchas personas me han manifestado por medio de mis redes sociales cuando me escriben mensajes privados. Muchas personas me han mandado fotos de sus zapatos en los cuales en esta zona del empeine me explican que por alguna razón de la nada se les produjo una zona blancuzca en esa zona, no saben ni qué es ni cómo quitarlo. En ese tipo de casos siempre les sugiero a las personas que lo más probable es que esto se haya debido a que le hayan puesto cera en exceso a esta zona. Entonces la manera en la que les sugiero para quitarlo es simplemente pues pasarles jabón de calabaza para remover ceras y cremas de boleadas anteriores, y posteriormente poder aplicar tu rutina normal con cremas y con ceras. Y hasta el día de hoy, en el 100% de los casos que me han presentado esas zonas blancuzcas, todas esas personas me han manifestado que después de pasar el jabón de calabaza y al aplicar cera con muy poquita cantidad en esta zona del empeine, todas estas personas han logrado resolver ese problema de zona blancuzca en la zona del empeine. Y el error número 4 que hacen los principiantes es no usar productos acordes a la calidad del calzado. Aquí en este punto en particular entramos en un tema un poco controversial, puesto que de todos los videos que les he compartido acerca de las diferencias entre varios productos para calzado, siempre hay una discrepancia, puesto que hay personas que apoyan los conocimientos que les estoy compartiendo, pero también hay personas que
que empiezan a decir que no, que todo lo que estoy compartiendo es contenido totalmente comercial. ¿A qué voy con esto? A que muchas personas defienden a capa y espada los productos de supermercado. Dicen, siempre hay personas que dicen que no es necesario todo ese tipo de productos de alta gama, puesto que los productos de supermercado, los productos que consiguen en el supermercado son más que perfectos para poder darle una correcta limpieza a todos sus zapatos y que nunca les ha pasado nada y que siempre quedan impecables. Respecto a este tema de la diferencia en cuanto a la calidad de los productos, mi objetivo nunca es el desprestigiar un producto o el convencerte de adquirir otro. El objetivo de mis videos es simplemente proporcionarte mi conocimiento respecto al mundo de la zapatería y también el proporcionarte las características y cualidades respecto de los productos que yo manejo, para que en base a mi contenido, en base a lo que ves en mis videos, en base a eso, tú determines tu propio juicio acerca de que si vale o no vale la pena lo que yo te estoy ofreciendo. Si después de mirar los videos, después de mirar el contenido, consideras que los productos de supermercado, los que has utilizado por años, son más que suficientes para el calzado, estás en lo correcto, es una posición totalmente válida. Y si consideras que los productos que estoy ofreciendo son productos que valen totalmente la pena para probar, para poder elevar tu estilo de limpieza, entonces también estás en lo correcto. Todo depende desde la perspectiva de la persona todo depende desde la perspectiva de la persona que esté viendo el video. Si tú consideras que todo lo que yo ofrezco es contenido de valor y de calidad para poder mejorar tu conocimiento del mundo del calzado, bienvenido sea. Y si no, también bienvenido sea. Repito, mi objetivo aquí nunca es convencerte acerca de uno u otro producto. Mi objetivo simplemente es brindarte el conocimiento y en base a ese conocimiento tú determines tu propio juicio. Ok, ahora, ya una vez aclarado este punto, por regla general, la calidad de tus productos para calzado debe ser acorde a la calidad del mismo calzado para poder preservarlo durante todo el tiempo que tú puedas llegar a tenerlos o durante todo tu tiempo de vida. ¿A qué voy con esto? A que si en tu colección de calzado, de zapatos, bueno, o puede ser que solamente tengas uno o dos pares en tu guardarropa, o si tienes si tienes una colección de zapatos, pero todos y cada uno de los zapatos de tu colección oscila en un precio de los 2,000 pesos hacia abajo, entonces en ese caso no tiene mucho sentido invertir esa misma cantidad de dinero en productos para cuidado del calzado, puesto que debido a el precio de cada uno de los zapatos, realmente los productos de supermercado le sientan bastante bien, puesto que estos productos de la misma manera igual le van a ofrecer limpieza al calzado e igual le van a ofrecer un bonito acabado para que se mantengan limpios durante el paso del tiempo. Esos productos de supermercado lo van a dejar igual de limpio que los productos de alta gama. Y ahora, en contraste, si cada uno de los zapatos que tú tienes en tu colección oscila dentro de un precio de 3,000, 4,000, 5,000 o un precio mucho más alto, todos y cada uno de los zapatos que tienes en tu colección es de un precio, vamos a llamarlo, son zapatos finos, son zapatos caros, entonces en ese caso lo recomendable y lo mejor siempre sería invertir en un producto que sea acorde a la misma alta calidad del zapato que estás adquiriendo, para poder preservar así el calzado que acabas de adquirir durante mucho tiempo, para que la calidad del zapato se prolongue por siempre y para que durante todo el tiempo de vida que los tengas, ese zapato se mantenga en las mismas condiciones que los adquiriste cuando los agarraste nuevos en la tienda o en la boutique donde los adquiriste.
De todos estos puntos que te acabo de compartir el día de hoy, yo creo que el punto que más controversia va a generar es este último punto acerca de no usar productos acordes a la calidad del calzado. Yo creo que así como va a haber personas que sí, efectivamente, están plenamente convencidas de que los productos de alta gama son perfectos para los zapatos de alta gama, de la misma manera, también va a haber personas que van a decir que no son necesarios ese tipo de productos, puesto que los productos de mercado, de supermercado, le sientan perfecto a cualquier tipo de zapato. Y la respuesta a esto, pues realmente me gustaría decirte, ¿tú qué opinas respecto de este punto? ¿Crees que los productos de alta gama valen la pena para elevar la calidad de mantenimiento de los zapatos? ¿Crees que realmente cualquier producto le sienta bien a cualquier calzado? Escríbemelo en la caja de comentarios y compárteme tu opinión respecto de este último punto. Y también escríbeme en la caja de comentarios qué te parecieron los errores que he compartido en este video. ¿Cometes alguno de ellos en tu rutina? ¿O conoces algún otro error de principiante del cual pueda platicar en algún otro video? Escríbemelo en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Espero que te haya gustado este video y nos vemos pronto. Si te ha gustado el video, te invito a que me regales un like y a que te suscribas a mi canal. También activa la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de los próximos videos que vaya subiendo en el futuro. También subo contenido interesante en mis otras redes sociales. Puedes seguirme en Facebook y en Instagram como ShoeShineMex.